Este mes, lunar, que ha comenzado el 31 de mayo y finaliza el 29 de junio, es un mes muy particular, un mes lunar dentro del calendario tibetano, que ha comenzado con la luna nueva y acaba con la luna llena, en el que se conmemora tres hitos muy importantes en la vida del Buda y por lo tanto en el budismo, que es el nacimiento, el nirvana y el paranirvana o su muerte, fallecimiento. Pero en un contexto budista hablamos de paranirvana. No hay fechas exactas de ninguno de estos tres acontecimientos. De hecho, de tanto en tanto, y ahora estamos atravesando una de estas épocas, historiadores, antropólogos, arqueólogos, estudiosos del budismo, pues no alcanzan a ponerse de acuerdo o de tanto en tanto pues vuelven a repensar la fecha del nacimiento del Buda. Pero en realidad es un hecho, no digo anecdótico, no es un hecho, que el hecho mayor es su aparición en este mundo y su legado y su ejemplo. Ese es el hecho mayor. Están estos tres puntos que también nos invitan a tenerlos muy presentes porque pueden ser también nuestro propio recorrido. Hemos nacido, de hecho, en los 4 preliminares comunes, cuando se habla del precioso renacimiento humano, de la preciosa existencia humana, está haciendo alusión precisamente a eso, que habiendo nacido con las capacidades y las cualidades cognitivas, emocionales, de inteligencia que tenemos como seres humanos, y a eso le sumamos un contexto familiar, cultural, histórico, en el que podemos ir más allá que el de las formaciones clásicas, académicas, empresariales, deportivas, industriales, de negocios o de carreras profesionales, y ir hacia lo trascendental. Y si cuando tenemos ese impulso de ir hacia algo más allá de lo convencional, que esto no es de merecerlo, por el contrario, es completar esta suerte de proyecto inacabado que podemos decir que somos y que queremos completarnos con una realización mayor. Entonces, ese legado que nos ha dejado el Buda y todos los comentarios que han enriquecido a lo largo de siglos, esos comentarios, lo que decíamos en algún momento, que se valora tanto el comentario como las exégesis, como los comentarios de los comentarios, pues teniendo posibilidades, por ejemplo, nuestro centro en Madrid, fruto del esfuerzo de aquellos pioneros que desde hace tantos años están sosteniendo las enseñanzas, los que se han ido sumando, sosteniendo las enseñanzas, que también, aunque no den enseñanza, son sostenedores de la enseñanza, porque sostienen un lugar idóneo para la práctica y para el estudio. Cuando nos encontramos con todas esas cualidades que la mayor parte de nosotros, entre los que yo me incluyo, ha sido llegar, tocar el timbre y en mi caso quedarme, ya llevo casi 16 años viviendo en el centro, hay que tener cuidado a quién se le abre la puerta, pues honramos todas esas posibilidades que tenemos, que se nos hace tan accesible el estudio y la práctica para lo que el Buda dejó como ejemplo. Que también nosotros, cuando decimos tomo refugio y para alcanzar la iluminación, estamos de alguna manera sembrando una cualidad distinta a este renacimiento diario, cada día que abrimos los ojos con asombro y agradecimiento a este misterio que es estar vivo, decir hacia dónde queremos dirigir este misterio que protagonizamos en primera persona, esta experiencia vital, y cuál es nuestra meta. Y nuestra meta, que es
el despliegue mayor de la naturaleza de nuestra mente con el sentido último de ser de beneficio para todos los seres. Por eso es que en este mes del Sagadawa cobra real importancia, son como recordatorios en los que se vuelve a recordar estas extraordinarias capacidades y cualidades que tenemos para que cultivemos, y esto no quiere decir que nos limitemos solo a un mes lunar o a un mes de nuestro calendario, sino que refresquemos nuestra motivación de trabajar con nosotros mismos, de redirigir nuestra conducta, llevarla con disciplina, llevarla con cuidado, con cariño hacia nosotros, para entender también nuestros puntos confusos, explorarlos, sin un ánimo policíaco de querer encontrar en nuestros errores un elemento para despreciarnos, criticarnos, censurarnos o alimentar esa suerte de falta de valía que nos suele acompañar a los seres humanos. Que podemos durante este mes de Sagadawa, en el que la práctica de Chenrezig y la recitación del mantra tiene una presencia mayor, o que se nos recuerda que pueda tener una presencia mayor, pues utilizar este mes, y por eso que hemos dedicado los dos encuentros de este lunes y el próximo a una breve explicación y a la acumulación y a la recitación del mantra. Que concluyendo esta idea de lo que para las tradiciones Theravada, nuestros hermanos mayores de las tradiciones del Sutrayana, es el Vesak, para las tradiciones del Mahayana y del budismo Vajrayana, el budismo tibetano, durante este mes calendario, pues se nos sugiere que prestemos atención al principio de Ahimsa, de no violencia. Y de no violencia no solo es la agresión física, sino en definitiva esa manera de estar en el mundo que no nos lastimemos ni lastimemos a otros. Por eso la recitación del mantra de Chenrezig cobra tanta vigencia y tanta importancia. Voy a compartir pantalla para ayudarme con estas imágenes a explorar la riqueza del mantra, que no se va a agotar en estos minutos que aún nos falta para concluir esta media hora de enseñanza. Me voy a basar en el libro de editorial Chapsel, que es la editorial de Dakshan Kagyu. Su título es Chenrezig, el noble y sublime de la gran compasión, y es un libro que contiene enseñanzas que el Lama Drupyu, también el primero o uno de los primeros de nuestros queridos lamas aquí en Kyabje Kalu Rinpoche, por pedido de aquellos primeros estudiantes, dejó en España, que me parece también una actitud épica. Sin hablar castellano, los que le alojaban con mucho cariño sin hablar tibetano, con un inglés que se iría allí balbuceando, y poner en marcha este proyecto que ha ido fructificando en Dakshan Kagyu, en Madrid y en otros centros de España, y en esa actividad constante. En esa actividad, por más de 40 años, de Lama Drupyu, de tantas enseñanzas que ha dado sobre el mantra y sobre la práctica de Chenrezig, se han compilado en este libro, en el que hay una explicación muy ordenada, muy detallada, muy rica, que os recomiendo, porque es de una lectura ágil, muy bien ordenada, como decía, y que enriquece mucho la práctica. Chenrezig, el noble y sublime de la gran compasión. Así que de allí voy al punto que es el yoga de la recitación del mantra, o dharani, el dharani esencial, y en nuestro texto corresponde a ese punto en el que decimos por haber orado así, o tras haber orado así plenamente. Lo voy a repetir tal como está en nuestro texto habitual. Aquí estoy. Tras haber orado así, estoy en la página 23, plenamente concentrado, dejamos atrás la plegaria al linaje, la toma de refugio, el refugio en Chenrezig, el homenaje, la práctica de las 7 ramas, etcétera, etcétera. El punto del Khyeri, de visualización, y ahora manteniendo a Chenrezig y luego viéndonos nosotros como Chenrezig, decimos, tras haber orado así, plenamente concentrado, del cuerpo del noble Chenrezig, irradian rayos de luz, los actos, las apariencias impuras
y los conocimientos ilusorios se purifican, el mundo exterior es el reino de la gran felicidad y en el interior el cuerpo, la palabra y la mente de los seres es el cuerpo, la palabra y la mente de Chenrezig. Formas, sonidos y conocimientos devienen inseparables de la vacuidad. Esta simple frase, esta instrucción, daría pie a una enseñanza mayor que insumiría muchas horas, varios días, porque está hablando del aspecto absoluto. Cuando se nos invita a que veamos el mundo exterior como el mundo, tanto como el mundo interior, que nos alejemos de esa dicotomía constante de la dualidad en la que vamos etiquetando como bueno, cercano, malo, agresivo, cercano, distante, mío, tuyo, propio, que en un modo operativo y funcional nos ayudan a definir y a relacionarnos con las cosas, pero han ido allí al menos los tres venenos nacidos de este desconocimiento de que las cosas no existen en sí mismas, que no tienen una identidad única, independiente y constante, y que son ese punto de gestión o de génesis, mejor dicho, en el que surge el apego, el odio, la avaricia, el orgullo, todos los 6 reinos de estados infelices que están representados en cada una de las 6 sílabas del mantra de Chenrezig, que parafraseando a Chogyam Trungpa Rinpoche, podemos entender, y a otros tantos grandes maestros, como esos reinos, como una existencia en sí misma en donde impera un sufrimiento en particular, o como hiciera Chogyam Trungpa Rinpoche, sacarlo desde la cosmogonía y traerlo a la psicología contemporánea y hablar de nuestros estados emocionales confusos en los que prima una emoción en particular, como la ira, el orgullo, la envidia, los celos. Así que a esto voy como preámbulo para que veamos el mantra. En esta figura que está a vuestra izquierda, a la izquierda de la pantalla, es lo que se nos indica a que... Pero perdón, para concluir, me he desviado para concluir lo que en esa indicación estaba, que se nos invita a que vayamos más allá de una mirada convencional, que nos acerquemos a ese aspecto más absoluto. Aunque nos parezca fingido o forzado, pues ir acercándonos a esa cualidad que se habrá de desplegar en nosotros a través de la práctica, el estudio y el compromiso, de tener una mirada más amorosa, más abierta. Vacuidad, amor, vacuidad y compasión significan una misma cosa. Desde esa mirada, pues ver a los demás, desde ese punto tan maternal, como suele decirse, como una madre o un padre mira a sus hijos deseando que se recupere de una grave enfermedad. De ese punto de compasión que nos sensibiliza el dolor del otro y que pone en marcha nuestros recursos para aliviar el dolor y el sufrimiento. Entonces, voy a leer lo que dice literalmente la enseñanza. Por la súplica que le hemos dirigido a Chenrezig, visualizándolo directamente sin distracción. De hecho, el lunes pasado, que está puesto en nuestro canal de YouTube, este ejercicio de cómo podemos ir afianzando nuestra capacidad de visualizar. En el caso, el Yidam era Amitabha, pero la técnica de verlo cercano, distante, en una postura, en otra, lo podemos aplicar también a Chenrezig. De la sílaba Ri de Chenrezig, que es la sílaba que tenemos aquí en el centro, en ese círculo central de color azul, la letra Ri blanca, emanan incontables rayos de luz que nos tocan a todos los seres. ¿Sí? Vemos que nosotros mismos y todos los seres que nos rodean, tanto nuestros compañeros de práctica, o bien estemos solos, en uno o en otro caso, rodeado de todas nuestras personas tan queridas, vivas o no vivas, de todas las personas que conocemos, de todas las personas con las que tenemos algún tipo de relación y todos los seres, sin excepción, que esas luces nos llegan a nosotros trayéndonos bendiciones y que nos liberan de los velos emocionales kármicos que hemos ido acumulando a través de esta sucesión de vidas. Dice el texto, al ser tocados por estos rayos de luz, se purifican los velos del conocimiento, las tendencias habituales de las apariencias ilusorias del perceptor y lo percibido que surgen de la dualidad y la aprehensión sutil de las 3 esferas. Al ser esto purificado, el mundo exterior es percibido como el paraíso de la felicidad. Todo esto es la visualización del paraíso de Chenrezig y cuando tenemos tiempo hacemos esta visualización en detalle. El mantra Om Mani Padme Hum, que suele decirse Om Mani Padme Hum, que es el mantra
en el que durante este mes del Sagadawa se acumula. De hecho, cada uno de nosotros de manera individual lo está haciendo. Daksankayo ha hecho, nuestro centro principal, un retiro estos días, pero en su página web o a través de sus publicaciones en Facebook está el enlace para que nosotros también, todos, estamos invitados, vayamos poniendo allí nuestra acumulación de mantras. Porque la intención creo que es llegar a 100 millones de mantras, 20 millones, 100 millones, 100 millones. Vamos por 20 millones. Bien, vamos por 20 millones, la aspiración es llegar a 100 millones, ánimo, que nos falta bastante todavía. Pero muy bien, más allá del número, es lo que se nos dice siempre, que el número es como una suerte, por decirlo en términos muy cercanos, de zanahoria. Y que el palo, ya que hablamos de zanahoria y palo, no sea el decir no llego a ese número. Que el número, sin duda, pues lo que fundamentalmente nos anima es a estar entusiasmados, porque el número en sí mismo no implica una realización, sino, como se nos suele decir, un solo mantra recitado desde esa mente mayor, desde el absoluto impregnado de compasión, tiene mucho más poder que cientos o millones de mantras repetidos mecánicamente. Entonces, el mantra Om Mani Padme Hum, decíamos esto, que los practicantes asiáticos, los monasterios, los practicantes occidentales, pues a veces se hace el compromiso de recitar cientos, miles, millones. De allí el hecho de que valoremos los números, se lo pongamos en esto, es la importancia que tiene el mantra. No lo convertimos en una competencia entre orientales y occidentales o entre practicantes. El mantra Om Mani Padme Hum, dice Lama Drupyo en su enseñanza, es la esencia de las 84.000 enseñanzas del Buda, y hay tal número de enseñanzas para contrarrestar las 84.000 kleyas o emociones que distorsionan nuestra realidad. Dice, como no tenemos tiempo de estudiar todo esto, ¿no? Estos ciclos que en las yedras, los estudios mayores, en los monasterios en Asia y algunos pocos sitios donde en Occidente también estamos llegando a estudios académicos muy profundos, pero que llevan muchos años, 8, 10, 20 años de estudio. El recitar estas sílabas son un punto esencial y profundo que conllevan inconcebibles beneficios. Que las 84.000 aflicciones, no solo entenderlas, sino calmarlas, pues es obra del mantra de Chenrezig. Y cada una de estas sílabas conlleva un significado muy profundo. Así que voy a ir pasando imagen y ahí tenemos la letra Om, cuya virtud trascendental o paramita es la generosidad, que vamos a recordar que tiene también varios aspectos la generosidad cuando estudiamos las paramitas. Siguiendo la tradición de Shantideva, a veces se presenta primero a la sabiduría, la sexta de las paramitas, para que acompañe a las otras 5. La generosidad, la paciencia, la diligencia, la meditación, el comportamiento ético, porque se entiende que la sabiduría de la no dualidad es lo que hace una actitud trascendental a la generosidad, etcétera, etcétera. No obstante, si en nosotros la sabiduría es un proyecto que se va desplegando poco a poco, la sabiduría en esos términos, sin duda que la generosidad de dar bienes materiales pues trae enormes beneficios para quien lo está recibiendo y para quien lo está ofreciendo, que es la manera también de contribuir a nuestra sociedad, a nuestro entorno. La generosidad de ofrecer el Dharma, que no hace referencia tanto al dar enseñanzas, sino fundamentalmente, y este es el aspecto que siempre me gusta resaltar, que enseñemos el Dharma siendo nosotros una expresión del Dharma. Que nuestra manera de estar en el mundo, como la de su santidad el Dalai Lama o tantos otros maestros realizados y no necesariamente tan conocidos, pues que su presencia dimana ternura, cercanía, bondad, lo que se decía de Kyabje Kalu Rinpoche, ¿no? Que su presencia era una presencia trascendental, que su sola presencia era estar en contacto con ese amor absoluto. Y la tercera de las maneras de ofrecer generosidad es otro punto que me parece tan presente en nuestras vidas, que es el de ofrecer confianza a los demás. Ayudarles a que recuperen la dignidad si ha sido dañada, a que recuperen confianza en ellos si este sentimiento de
minusvalorarse algo endémico en nuestra sociedad, aún late con vigor en sus vidas y adormece o ensordece el latido del bello corazón. La virtud trascendental de la sílaba Om es la generosidad, el reino que purifica es el de los dioses y la emoción a purificar es el orgullo. Que también el orgullo es una expresión de nuestra debilidad, cuando la vanidad, el presentar un elemento de los tantos que nos habitan, pues solamente prioritar y mostrar vanidosamente pues algún aspecto, alguna cualidad física, intelectual, económica, la que fuera, pues lo que está mostrando también es un sentimiento de pobreza que descansa en un hecho circunstancial. Así que allí encontramos un punto, más allá de dioses, semidioses, ver en nosotros si no hay un punto de orgullo que a lo mejor no lo vivimos de una manera concreta como una vanidad, pero a lo mejor somos personas algo tercas, difíciles de cambiar de opinión, que todo lo que escuchamos lo traemos a nuestro entendimiento, así que podríamos explorarlo. La sabiduría de las 5 es de la igualdad, y esto ya es un tema mayor, así que lo voy a dejar allí. Y el Tathagata o el Buda y la familia es Rinchen Yukne Ratnasambhava. La letra Ma, que es verde, hace referencia a la virtud trascendental de la ética, que como decíamos no es ceñirse a axiomas o a proposiciones morales, sino este principio de ahimsa, de cuidado, de no violencia. El reino que purifica es el de los semidioses, donde la emoción conflictiva que prevalece es el de la envidia. Así que podríamos tener en cuenta también, ver en nosotros, incluso esa frase que decimos cuando alguien nos cuenta algo y sus vacaciones, y nosotros decimos, ay, qué envidia me das, qué envidia sana. Ninguna envidia sana, porque estamos poniendo en primera persona algo que no nos pasó y eso está opacando que podríamos estar celebrando algo que sí le ha pasado a otro. Así que podríamos estar viendo la emoción a purificar, que es la envidia. La sabiduría se llama la que todo lo realiza o todo lo consuma. Y el Buda correspondiente es Amoghasiddhi o Denyodrupa. La sílaba ni o ma ni habla de la virtud de la paciencia, que no es tolerancia. La paciencia es ese punto de apertura mayor en el que no hay ningún deslumbre en particular por una de las tantas posibilidades en las que algo se está expresando. Sin duda esto no significa pasividad, sino que no hay ese punto exagerado, eufórico o de gran pesadumbre, dependiendo de las cosas nos resulten agradables o distantes o que nos interpelen. Así que el punto de la paciencia es comunicar con la vida desde una apertura mayor, de ir conociendo que la impermanencia y la interdependencia van modelando la vida a su propio ritmo y que no siempre coincide con nuestras apetencias o necesidades. Pero desde ese punto de paciencia nos acoplamos, integramos, generamos resiliencia, regeneramos adaptatividad, y el reino que purifica es el de los humanos, en el que la emoción conflictiva que prevalece es el apego. El apego es una palabra que también se ha bastante mal entendido, que suele a veces confundirse con el contrario, ¿no? Desinterés o frialdad. El apego en cuanto a afecto, el apego fundamentalmente no habla fundamentalmente de cómo nos relacionamos con las cosas, no de no relacionarnos, no de no querer, de no amar, de no cuidarnos. ¿Cómo no vamos a cuidar a nuestros hijos? ¿Cómo no vamos a cuidar a nuestros padres? ¿Cómo no nos vamos a cuidar a nosotros mismos, a nuestras mascotas o a nuestras plantas o a nuestros vecinos? Que a veces decimos, ay, yo y mis apegos. El punto es cómo nos relacionamos con las cosas. Y la manera de generar ese desapego no es indiferencia o frialdad, sino es ir otra vez, ¿no? Como el metrónomo en los músicos, pues ir sabiendo que el tic-tac es impermanencia, interdependencia, impermanencia, interdependencia. La sabiduría es la que se llama producida por sí misma,
Vairocana o Namparnakse es el Buda de esa familia. Omani, vamos a la siguiente. ¿Está cambiando? Ahora sí. Bien. Está compuesta por dos letras, la pa y da, entonces pat, sí, pero se suele decir pet, y habla de la diligencia. La diligencia es ese compromiso gozoso, virtuoso, que lo ponemos en tantos otros aspectos de nuestra vida y que es lo que nos sirve para mantenernos activos y conseguir nuestros logros. Y en este punto la diligencia está haciendo alusión a nuestro compromiso que vaya más allá del momento de la práctica o de la realización, que nuestra manera de estar en el mundo, pues vayamos integrando cada uno de los aspectos de nuestro día a día como una posibilidad para trascender el orgullo, la envidia, el apego, la estupidez, que es este punto que libera la emoción conflictiva, la letra pat, la estupidez en ese sentido de falta de claro discernimiento. Sabiduría del Dharmadato, Vairocana, el Buda, de los cinco Dhyani Budas, Vairocana es el que corresponde. Ya a punto de acabar, la sílaba me, que está hablando de la concentración. El reino que purifica es el de los espíritus famélicos. No se ve. Ah, ya. Pues creo que esto es lo que me estaban diciendo en el chat. Vale. Que luego lo verán en la grabación, que no siempre se llevan bien Zoom con la aplicación de PowerPoint. Lo siento. Como se está grabando en mi pantalla, luego lo podréis ver. Y si no, lo repito la próxima semana con otra aplicación. Lo siento, no lo he tenido en cuenta, no lo he recordado. La sílaba me está hablando de la concentración que libera a los espíritus famélicos y está haciendo referencia a la avaricia, a la codicia. Y la sabiduría discriminativa, el claro discernimiento, Amitabha es el Buda de esta familia, y la sílaba hum, de azul oscuro, casi negro, está hablando de la sabiduría que libera a los seres infernales, y la emoción conflictiva que libera es el odio. Así que podríamos también explorarnos a nosotros mismos, que aunque en nosotros no se exprese el odio en estas características que la misma palabra, la literalidad de la palabra, pero bien, el rechazo, la falta de paciencia, la animadversión y otros matices menores del odio pueden estar presentes en nosotros. Y la sabiduría es la sabiduría especular como un espejo, y Aksobhya o Mikkyopa es el quinto Dhyani Buda. Vuelvo a disculparme, tal vez es lo que vi en un momento que había en un chat y no lo he podido leer, de que yo solo he estado viendo las imágenes, pero más tarde, esto como va al canal de YouTube, ya lo tendréis. Y si no, la próxima semana lo volvemos a repetir. La grabación la voy a dejar aquí y vamos a hacer la práctica a continuación.